se acabó el oasis llamado selección peruana. No me atrevería a llamarla generación dorada, porque ciertamente no fue una generación de oro. Hubo épocas en las que Perú tuvo mejores jugadores, pero nunca lograron lo que esta selección sí consiguió. Bienvenidos a Rubén Podcast. Hoy hablaremos de la mejor selección peruana en el siglo XXI. No olvides darle like y suscribirte. Si llegamos a los 1000 suscriptores, estaré sorteando una camiseta de tu equipo favorito del fútbol peruano. Todos sabemos que la Federación Peruana de Fútbol nunca fue y nunca será una de las mejores. Tiene quizás el peor campeonato de toda Sudamérica. Malas divisiones menores, un pésimo cronograma, solo 3 equipos que compiten siempre, no más de 4 equipos canteras. Y cómo todo esto fue eclipsado por una muy buena campaña de la selección peruana. Una selección peruana que venía siendo de las peores y de la nada comenzó a resurgir. Y si todos nos preguntamos cuál fue esa época de bonanza, esa época de alegría, esa época de tanto clamor popular, de donde la selección peruana empezó siendo muy mala, o bueno, siempre lo fuimos en resultados, y comenzó a ser una selección poderosa, una selección temible, por lo menos en el fútbol sudamericano. Entonces, ¿dónde inició este punto de quiebre en la historia reciente de la selección peruana? Hay que trasladarnos al 24 de marzo del 2016, cuando Perú recibía a Venezuela en Lima. La blanquirroja llegaba a este partido con apenas 3 puntos posibles de 12 en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, en la cual se enfrentaba a la Vinotinto, un rival que en papel no parecía insuperable. Sin embargo, el encuentro se complicó desde el inicio. Perú perdía 0-2 hasta el minuto 57 y el hincha veía cada vez más lejana la posibilidad de una remontada. Fue entonces cuando el técnico Ricardo Gareca recordó que era él el estratega y decidió tomar decisiones arriesgadas. Al minuto 60 realizó 2 cambios claves. Sacó del campo a Claudio Pizarro y Jefferson Farfán y dio ingreso a Raúl Ruiz Díaz y Edison Flores. Apenas un minuto después, los recién ingresados se conectaron con Paolo Guerrero, quien marcó el gol del descuento al minuto 61. A partir de ahí, Perú no dejó de atacar. Aunque el empate parecía esquivo, finalmente al minuto 94, tras un desborde de Edison Flores y un centro preciso, Ruiz Díaz apareció en el área para definir a palo cambiado y sellar el 2-2 en el Estadio Nacional, el cual estalló en celebración. Este partido no quedó en la memoria por el resultado, sino porque marcó un antes y un después en la era de Ricardo Gareca. Fue aquí donde el técnico entendió que había jugadores en la liga local que podían responder a las exigencias de la selección. Tal vez no eran los más talentosos, pero sí estaban llenos de ganas. A su vez, este mensaje quedó claro para los futbolistas que militaban en Europa, que nadie tenía el puesto asegurado. Perú se alistaba para la Copa América Centenario del 2016 y Ricardo Gareca sorprendió a muchos con su lista de convocados. Decidió apostar mayoritariamente por jugadores del torneo local, dejando fuera a varios referentes históricos. De los 23 convocados, solo llamó a 6 futbolistas que jugaban en el extranjero. Paolo Guerrero como líder indiscutible, junto a Cristian Cueva, Renato Tapia, Cristian Benavente, Yosimar Yotun y Beto da Silva. El resto del plantel estaba compuesto por jugadores de clubes peruanos como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Juan Aurich, Deportivo Municipal y César Vallejo. Con esta decisión, Gareca dejó claro que no usaría la excusa de no hay jugadores, sino que estaba dispuesto a buscar talento en la liga peruana y hacerlos competitivo. Dio oportunidades a futbolistas locales para enfrentarse a selecciones internacionales y probarse en el máximo nivel. El resultado fue sorprendente. Perú ganó su grupo tras vencer a Haití y Brasil, además de empatar con Ecuador. Aunque quedó eliminado en cuartos de final ante Colombia en una tanda de penales, el balance fue positivo, superando las expectativas iniciales en ese torneo.
Ricardo Gareca comenzó a consolidar su estilo de juego y a construir una base de jugadores de confianza. El técnico argentino demostró que sus palabras eran sinceras al afirmar: "Yo confío en el jugador peruano". Convocó a futbolistas como Miguel Trauco, Edison Flores, Andy Polo y Raúl Ruiz Díaz, quienes luego migraron a ligas más competitivas como la brasileña, la mexicana y la estadounidense. También apostó por Pedro Galese, quien posteriormente destacó en el fútbol norteamericano, y otros jugadores locales que lograron revalorizarse. El proceso no estuvo exento de decisiones polémicas. Gareca borró del equipo a varios jugadores que no se alineaban con su esquema o disciplina, aunque algunos de ellos, como Luis Advíncula, André Carrillo y Jefferson Farfán, fueron reincorporados cuando el equipo lo necesitó. Todo esto bajo reglas claras y estrictas. Gracias a esta reestructuración, Perú se convirtió en un equipo competitivo que luchó por un cupo al Mundial. La clasificación de Perú se definió en la última fecha, cuando los incas se enfrentaron a Colombia en Lima. Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos para lograr sus objetivos. Ambos buscaban la clasificación directa y solo la victoria les aseguraba eso. El partido empezó cuesta arriba para la blanquirroja, con un gol de James Rodríguez. Sin embargo, Paolo Guerrero empató con un tiro libre indirecto. Este encuentro es recordado no solo por el resultado, sino por lo que se denominó el Pacto de Lima. En los minutos finales, conociendo los resultados de otros partidos, tanto Perú como Colombia decidieron tocar el balón sin buscar el ataque, asegurándose así el pase directo al Mundial para los cafeteros y el repechaje para los peruanos. La historia de Perú no terminaba ahí, de hecho, recién comenzaba. Lo que vino después marcaría uno de los capítulos más memorables del fútbol peruano en el siglo XXI. Perú se enfrentaba a Nueva Zelanda por el último cupo al Mundial. Tras empatar sin goles en Wellington, la vuelta se disputó el 15 de noviembre del 2017 en el Estadio Nacional de Lima, con una contundente victoria por 2-0, gracias a los goles de Jefferson Farfán y Cristian Ramos. La blanquirroja aseguraba su boleto a Rusia 2018. Este triunfo fue especialmente emotivo, ya que Paolo Guerrero, el capitán y referente del equipo, estaba suspendido por un caso de consumo de sustancias no permitidos, según la FIFA. La celebración de Farfán levantando la camiseta de Guerrero fue un gesto claro de que este logro también era para él. En la preparación para el Mundial, Perú dejó grandes impresiones, venciendo a selecciones como Croacia, cual sería subcampeona del torneo, Islandia, Escocia y Arabia Saudita. También logró un empate contra Suecia. La selección llegó a Rusia con una racha de 15 partidos invicto, la cual fue la mejor de su historia. Sin embargo, como todo en el fútbol, los sueños también tienen su final. En el Mundial, Perú no obtuvo los resultados esperados. En su debut perdió 1-0 contra Dinamarca, un duelo clave pues este era el rival directo del grupo. Luego cayó 1-0 ante Francia, la eventual campeona del torneo, en un partido donde se compitió dignamente. Finalmente se despidió con una victoria contra Australia. Aunque la estadía fue corta, el regreso fue largo, cargado de aprendizajes y momentos que quedarán para la historia. ¿Cómo olvidar que fuimos catalogados como la mejor hinchada de ese mundial? Después del mundial, Perú continuó mostrando un buen nivel de juego en partidos amistosos, aunque los resultados no siempre acompañaban. Pese a ello, llegó a ocupar el puesto número 10 en el ranking FIFA, un logro que hablaba del crecimiento de la selección bajo la dirección de Ricardo Gareca. Llegó la Copa América 2019, un torneo donde históricamente a Perú le había ido bien, y esta edición no fue la excepción. La blanquirroja avanzó como tercero de su grupo, a pesar de una dura derrota contra Brasil por 5-0. Sin embargo, se recuperó y logró llegar a la final, enfrentándose nuevamente a los brasileños, esta vez en la fecha final. A pesar de caer 3-1, el subcampeonato fue recibido con orgullo, porque parecía que Perú había dejado de ser la selección débil de Sudamérica para convertirse en un equipo que inspiraba respeto. Tras este éxito,
Perú volvió a la carga en las eliminatorias sudamericanas, donde, pese a altibajos, logró una vez más la quinta posición, la que le daba el pase al repechaje. Esta vez, el rival fue Australia, un viejo conocido, pero a diferencia del 2018, el duelo fue a un partido único. Tras un empate sin goles, la clasificación se decidió en los penales, donde Perú cayó, quedando fuera de Qatar 2022. Este golpe marcó el inicio de una etapa difícil para la selección, la cual al día de hoy no podemos superar. La salida de Ricardo Gareca fue otro punto de inflexión. Aunque algunos dicen que dejó la selección, la realidad sugiere que le hicieron dejarla. Los entrenadores que llegaron después no son culpables del declive de Perú, sino que este periodo demostró cuán fundamental fue el Tigre con su trabajo. Su capacidad para sacar lo mejor de un grupo limitado hizo que nos diéramos cuenta de una realidad. No tenemos las herramientas suficientes para competir al nivel de otras selecciones. Actualmente a Ricardo Gareca no le está yendo bien en Chile y a Perú tampoco en las eliminatorias. Así notamos que la compatibilidad del Tigre se daba junto con los jugadores peruanos. Y es cierto, el Tigre se entendía muy bien con todo el medio. Pero esto no era nada más que un oasis dentro del desierto. La selección no terminó siendo más que eso, más que una ilusión, porque la federación era mala y todo lo que estaba dentro era malo. Así es como tras la salida de Ricardo Gareca, la Federación Peruana y la selección volvieron a ser equiparables, volvieron a estar al mismo nivel. Y con esto se podría decir que la mejor Perú del siglo XXI llegó a su fin. Ese Perú que te daba alegría y que toda la hinchada se juntaba para ver, llegó a su fin. Espero de verdad que les haya gustado este video. Lo hice desde una introspectiva muy personal, cómo se vivió y cómo se vio toda esta época. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse. Vamos a estar dando el sorteo de una camiseta de tu equipo favorito, tanto si eres de Universitario, si eres de Alianza, si eres de Cristal, si eres de Laurich, si eres de Manucci, si eres de Piratas. Y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Hasta la próxima. Esto fue Rubén Podcast.